Introduce our speaker today. Today we have Claudia Alcala, who will go ahead and introduce today's topic. Just some housekeeping items. Voy a presentar a Claudia Alcala, pero primero unas cosas que tenemos que decir antes. Pueden usar la porción de pregunta, el Q&A, para si tienen preguntas. You're able to use the Q&A if you have any questions. Also, if you'd like to raise your hand if you have any questions, we have the ability to unmute you. So if you have a question, just raise your hand. We'll go ahead and get that unmuted. También si tienen una pregunta y quieren hacerla hablarla, pueden agarrar y levantar la mano y les quito lo mudo al micrófono para que puedan agarrar y hacerla. Muchísimas gracias. Thank you so much. And with that, Claudia. Hi, good evening, everybody. Thank you for having me. Hola, buenas tardes. Gracias por tenerme. My name is Claudia Alcalá, and I'm a licensed clinical social worker, and I will be go ahead and sharing a presentation shortly. Hola, soy Claudia Alcalá, soy una trabajadora social clínica y voy a dar una presentación ahorita, so déjenme un momentito mientras subo la información. Okay. Okay, so gracias por estar aquí. Well, thank you for being here, everybody. Today's presentation is called Working Together, Collaboration, not Confrontation. La presentación de hoy es Trabajando juntos, colaboración, no confrontación. So vamos a empezar y quisiera empezar para darles un poquito de información acerca de mí. So I'm going to start today by giving you a little bit of information about myself. I am from a Mexican family with immigrant parents. Yo soy de una familia mexicana con padres inmigrantes. My parents have worked in the field. They've been factory workers and domestic workers. Mis padres han trabajado en los files, también han trabajado en factorías o fábricas y también han trabajado en casas siendo trabajo doméstico. As you can see from the pictures, that is my dad down there in the field working. My mom is in the factory working right there. And then that middle picture is my whole family when I was younger. I am the eldest child in the family. And as a result of my parents being immigrants from Mexico, I was a native Spanish speaker. So I had to learn English. And so I was actually part of what it was called back when I was in school, the ESL program, which is now known as the EL program. Como pueden ver por las fotos, ahí está la foto de mi papá cuando trabajaba en los files. Él trabajaba cortando el apio. Mi mamá se ven acá al lado derecho y está trabajando en la fábrica. Y en medio es la foto de mi familia cuando éramos más jóvenes, ¿verdad? Yo soy la mayor de 4, soy la mayor de la familia. Y también, porque mis papás eran inmigrantes de México, el español fue mi primer lenguaje. Entonces, cuando fui por la escuela, yo estaba parte de los programas bilingües o cuando yo estaba chica se le llamaba ESL, que ahora llega a ser el EL, creo que es el programa que tienen hoy. So a little bit more, being a child from an immigrant family and being first generation, I was the first one in my family to go through the school system in the US and the first one to go to college. Siendo una hija de padres inmigrantes, fui la primera de mi familia que pasó por el sistema escolar en los Estados Unidos y también fui la primera que fue a la universidad. While I went to school, I received my BA in Sociology and Chicano Studies from UC Santa Barbara. And I also went on to school and got my master's in social work from USC. Yo cuando me gradué de la high school fui a la Universidad de California de Santa Bárbara, donde recibí mi licenciatura en Sociología y Estudios Chicanos. Y también seguí mi carrera y fui a la Universidad del Sur de California y recibí mi maestría en Trabajo Social. I have over 11 years of experience as a licensed clinical social worker, and I have experience working with children, adolescents, young adults, and parents. Tengo más de 11 años de experiencia, soy una trabajadora social clínica con mi licencia y todos estos años que he trabajado, tengo experiencia trabajando con niños, padres, adolescentes y adultos, que le dicen adultos jóvenes, pues ya ves de los de 18 como de 20. Okay, so now we're going to get into the details of the presentation.
So the main 3 things to remember that we are going to learn today is you're going to learn the value of effective communication with your child, the importance of building a positive relationship with your child, and how to respond to conflict and find solutions. So, entonces empezamos la presentación y estas son las cosas que van a aprender. El valor de la comunicación efectiva con su hijo o hija, la importancia de construir una relación positiva con su hijo o hija y cómo responder al conflicto y encontrar soluciones. So we're going to start with the basics of communication. So vamos a empezar con lo básico, pues lo esencial de la comunicación. The first thing being the tone of voice. So la primera cosa es el tono de voz. So as you know, the tone of voice we use relays the message that we want to give. So if we're being really stern or if we're being really soft, we have to be mindful of what message we are trying to get across. If we're trying to be stern, we're not going to use a soft tone. If we're trying to get, our children to do something, we're not going to be really soft with them. We're going to probably use a much sterner voice, right? El tono de voz que usamos ayuda a dar el mensaje que queremos. So, dependiendo si queremos que hagan caso o qué es lo que queremos hacer, va a usar el tono de voz diferente, sea si usa un tono suave o uno severo. Ya ve como cuando quiere que el niño le haga caso o que ponga atención, no van a usar un tono suave, ¿verdad? Más bien más severo para que hagan caso. The other basic for communication is the language that you use. Know who your audience is, know who you're talking to, and be aware if what you're using is a formal kind of setting, if it's slang words that you're using. And then I put curse words on there because that might be something informal that we do with adults, but be mindful about saying those things around your child because that makes a big difference too. I would say with your children, you're probably more comfortable using slang instead of more formal words. So be very aware of the language you're trying to use. Otra cosa esencial de comunicación es el idioma utilizado, ya si sea formal o si usan palabras que los niños usan hoy en estos días, pero también si llegan a usar malas palabras, sino que el idioma que usamos con nuestros hijos y con la gente que hablamos va a determinar cómo responden con nosotros. Entonces, ya ves, con los niños no va a ser necesariamente algo formal como si fuera en el trabajo, y también no usarían malas palabras, aunque llegue a ser algo que usen, no las usaría con sus hijos. Another thing to take into consideration is your facial expressions, right? You don't want to you don't want to say something that you don't really mean. So, you could have a frown face and then tell them no, I'm not mad, but clearly your facial expression is saying something else. Algo que tomar en cuenta también son las expresiones faciales. So no pueden estar frunciendo la frente y diciendo, no estoy enojado, porque pues claramente la cara dice que sí está enojado, ¿verdad? So tomar en cuenta mucho los gestos que hacemos cuando estamos hablando. Another important thing is your body language, right? Usually when we're talking to children, we want to make sure they feel comfortable and they're able to talk with us. So we want to make sure that our body language reflects that. So we want to have a much more relaxed body language just so that they feel a little more comfortable talking with us. Otra cosa también importante es el lenguaje corporal. ¿Cómo usamos el cuerpo cuando estamos hablando? Ya ve, con los niños queremos que se sientan a gusto y que no tengan reservaciones para que se puedan comunicar bien con nosotros. Entonces, tomar una postura más relajada para que el niño se sienta a gusto y pueda hablar con nosotros. All right, now on to the next thing. Regarding communication, and something I didn't mention earlier is that in my experience, communication is what causes the most problems and distress between parents and children. So being able to improve on your communication is not only going to improve on your relationship, but it's also going to improve the conflicts that could arise. Algo que no mencioné que se me olvidó, pero que quiero mencionar es que en mi experiencia, la comunicación es algo que causa más problemas entre padres y hijos y que causa mucha angustia entre los padres y los hijos. So, aprendiendo a comunicarse mejor va a ayudar para que entonces la relación sea mejor y para que cause que no haya tanto conflicto en sus familias. Entonces vamos a empezar con cómo empezar la comunicación. So going along with communication, we're going to talk about how to initiate and maintain communication. I feel this is a big piece that a lot of parents don't always know how to do with their children, and that makes them a little apprehensive to try to do it.
So vamos a empezar a hablar de iniciar y mantener comunicación con sus hijos. Y siento que es algo que los padres no normalmente se sienten tan a gusto en hacer y casi no se llega a hacer. So espero que con esta información les pueda ayudar. Pueden ver los GIFs que tengo aquí abajo. ¿Cuántos de ustedes se sienten como Don Ramón o la niña cuando tienen que hablar con sus hijos? Como que no saben cómo empezar, ¿verdad? So kind of going along, like how many of you feel like the GIFs down here, like kind of not knowing how to initiate or maintain communication with your children? That's kind of like, where do I start, right? So let me give you some guidelines to kind of help you out with that. So one of the ways that you could start is by asking specific questions to your children. If you ask like a broad question, they're going to give you like the shortest answer. So if you were to say like, oh, how was your day today? They're going to say, it was fine. And then the conversation stops. And the point is to try to get them to continue the conversation. So that's why you want to ask very specific questions. So if you were to ask something specific like, oh, what did you learn in your math class today? Or what did you and your friend do during recess today? Then they would have to give you more specifics that could bring up more details and then continue the conversation. So, entonces, una de las cosas que pueden hacer para iniciar y mantener comunicación con sus hijos es hacer preguntas específicas. Ya ve que cuando pregunta algo en general a los niños, nos dan una respuesta y ya paró la conversación. So, por decir, si les llegan a preguntar, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Dicen, me fue bien. Y ya no sigue la comunicación, ahí quedó, ahí murió. So, entonces, lo que queremos hacer es hacer preguntas específicas donde tienen que pensar en qué es lo que le van a contestar y pueden dar más detalles porque es bien específico y así puede continuar la conversación. So, en lugar de decir cómo te fue hoy en la escuela, pueden preguntar, ¿qué aprendiste en la clase de matemáticas? ¿O qué fue lo que hiciste durante el recreo? Así pueden darles más detalles de lo que hicieron y así puede a seguir la conversación con los detalles que le lleguen a dar. Now, another way of initiating and maintaining communication is discussing your child's interests. So, if you ask them basic things about school or let's do this or let's do that, they might not engage as much. But if you bring up, a topic that they're interested in, then that's going to keep them engaged and keep the conversation going. And something that I do with kids is if I don't necessarily know something, I ask them more questions about it. And if it's something they're really interested in, they'll keep talking about it. And now you'll have knowledge about something your child likes. And that'll be a good opportunity to bring up questions about the specific thing later on. So whether they like, girls like makeup or skateboarding, or maybe they like a certain game, so they can give you more information about that. And then that can help you in the future to continue conversations with them about those specific things. So, otra cosa que pueden hacer para iniciar y mantener comunicación es hablar acerca de los intereses de los niños. Ya ve que si hace preguntas generales, no tratan de conversar o de darle muchos detalles, nomás ahí contestan y ya. So, entonces, un modo de que puede hacer de que haya más comunicación es hablar acerca de los intereses de los niños. Y así es algo que a ellos les gusta y van a seguir hablando y hablando. Algo que yo he usado con niños que he trabajado es de que si hay algo que ellos saben que yo no sé, les hago preguntas. Y luego si es algo que les interesa, entonces me van a dar más y más información. Y esa información se puede usar en el futuro. Así para preguntarle de cosas que le gustan, que te mencionaron a otro tiempo y así iniciar y continuar la comunicación. So, por ejemplo, si les gusta usar la patineta, la bicicleta, si les gusta el maquillaje o jugar ciertos juegos, haciendo las preguntas de esas cosas que le gustan, va a asegurar que les den más información y siga la comunicación y en ese mismo respeto van a aprender más acerca de su hijo. Now, another way that you could initiate communication is by you sharing something first, but also following up with a response from them. So giving them something where they're going to give you feedback. So saying something, today was like kind of hectic for me. I had so many errands to do and I didn't get to all of them. Like, has that ever happened to you? And then that could get the conversation going on. Yeah, it has because blah, 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 blah. Or no, it hasn't, because they'll try to cut it off, right? So then if they're like, no, it hasn't, then that'll be a good way to be like, oh, so how do you do it when you have a lot of things to do? And you could just find ways to keep the communication going. Otro modo que puede iniciar comunicación es que usted comparta algo primero. So, diciéndoles algo acerca de usted, como el ejemplo de que, ahora no tuve
mucho tiempo para hacer todos los mandados que tenía, se me acabó el tiempo. ¿Te ha pasado eso? Y así ellos les pueden contestar. Y la razón de que usted llegue a compartir algo primero es de que no nomás les va a decir, sino que van a pedir algo de ellos mismos. Entonces, usted les dice cómo les fue su día y ahora ellos pueden contestar la pregunta que le den por decir, ¿te ha pasado esto donde no tienes suficiente tiempo en el día? Y te puede contestar, sí, cuando pasó esto y esto, y continuar la comunicación. Y así llegan a decir, no, eso no me ha pasado a mí, todo el tiempo acabo todo. Entonces diga, pues qué buena, a ver, dame trucos, ¿cómo lo hiciste tú? Y así puede continuar la comunicación con ellos. Another way to kind of maintain the communication is to have these conversations regularly. If your child's not used to you asking questions or having communication or actual open talks with them, starting to do this is going to feel kind of weird and awkward for them. But once you start doing it more regularly, it's going to be like second nature to them. And they already know you're going to be asking questions and doing certain things to get them engaged. So then they already know and be more open to sharing with you. Otro modo que pueden mantener la comunicación es de tener las conversaciones regularmente. Cuando esto no es algo que hacen en familia y empieza a hacerlo al principio, a lo mejor el niño pues se quede confundido o como qué está pasando, porque me están haciendo tantas preguntas, pero ya que se hace como una rutina y es algo que están haciendo regularmente, los niños ya van a saber qué es y cuando empiecen las preguntas van a ser, oh, ok, están hablando conmigo, deja continuar la conversación. Okay, so now we're going to go ahead and talk about communicating expectations. So ahora vamos a hablar acerca de comunicando las expectativas. In my experience, this is where a lot of the conflict between parent and children happen. There's not clear communication in regard to the expectations. And so the more clear you are, the better it's going to be for you guys. So mi experiencia, esto es donde ha habido muchos problemas, sino que no da mucho detalles y entonces eso causa conflicto. So, entre más detalle y más específico que sea, lo mejor va a ser para que nadie no entienda bien lo que se espera de uno. Okay? So like I was saying, make sure that your expectations are known in detail. So there's no wiggle room for the kids. Something that ends up happening a lot is kids leave it up to their own interpretation of what they say, right? Or go ahead. No te podíamos escuchar. Your sound went away. Oh, okay. Where did I leave off? I can hear you now. I can hear you now. I'm sorry. It's okay. Where did I leave off? Did you hear? You just kept cutting in and out. I couldn't catch it. Oh, okay. Oh, Just sorry. a few minutes. It was just a few seconds ago. Okay. So sorry about that. I'll start over then. So, perdón, me comunicaron de que no me podían oír. So, empiezo de nuevo. So, como estaba diciendo, ahora vamos a hablar de las expectativas y cómo comunicarlas. So, we're going to go ahead and talk about the communicating expectations. And like I mentioned earlier, if you heard me, this is where I find a lot of issues because there's no detail in the information given to children. And then, if you give them something broad, they're going to take what they want. They're going to pick and choose what they want to hear, or they're going to interpret it to their benefit and not necessarily how you wanted it to be. So, entonces, con las expectativas, cuando comunicamos con los niños, ya ve que si no le da mucho detalle, los niños pueden escoger ciertas cosas que escucharon y hacer eso, o interpretarlo para que les beneficie a ellos y no necesariamente lo que se estaba esperando. So, entre más detalles den, lo mejor va a ser para que no haya confusión entre nadie y así todos sepan las expectativas. So, giving as much detail as possible as you can is not going to leave room for error for them to interpret it how they want or do what they want. Everyone is going to know what's expected and there would be less confusion and usually less conflict. So, I'm going to get into some kind of examples for that. So instead of saying, get good grades, be very specific. Let them know no D's and no F's. So ahora vamos a hablar más en detalle y en ejemplos de cómo dar esos detalles. So en lugar de decir, obtén buenas calificaciones, sea más específico y diga, no D's y no F's, o quiero que no agarres nada menos de una C. Así no hay interpretación, ¿verdad? Porque para nosotros a lo mejor un buen grado es una A, pero para ellos es una C. So making sure we clarify the details because for us, a good grade might be an A, but for them, it might be a C. So make sure you discuss those details so that there's no confusion. Another one is cleaning your room.
versus that's so broad. And from my experience growing up, I remember they would tell us, clean your room. And my sister, what she would do is just stuff everything under her bed. She wouldn't put it away, just stuff it under the bed. And according to her, she cleaned her room. But if there was the details of like, make sure you make the bed, put your clothes away, make sure there's nothing on the floor, then that would be more specific to where maybe my sister wouldn't get away with just putting it under the bed, right? Otro ejemplo que tengo es acerca de limpiar el cuarto. Ya ves si dicen limpia el cuarto, pues la interpretación es diferente para todos. Yo uso el ejemplo de mi hermana, que cuando nos decían limpia tu cuarto, ella lo que hacía escondía toda la ropa y todo lo que debería de guardar y limpiar abajo de la cama. Pero como no decían en detalle, tiende la cama, guarda la ropa, tira la basura, se podía dar la suya y hacer lo que quería, pero según ella estaba limpio el cuarto, ¿verdad? Y de seguro es algo que ustedes experimentan con sus hijos. So, es muy bueno dar esos detalles. So like I was saying, giving those details is what's going to be very helpful. Another example is like making sure you give specifics when it comes to behavior. So instead of just telling them, make sure you behave well or behave, giving them the details like no hitting people, no curse words, no whatever it is that you think should not be done or what they should be doing to behave well. Again, room for interpretation. They might not be behaving in your eyes, but they're behaving in their own eyes, right? Otro ejemplo es acerca del comportamiento. En lugar de decirles que se porten bien, den los detalles de decirles como no uses malas palabras, no golpees, no hagas caras. Así dando los detalles, no hay campo para que interpreten con lo que les conviene, ¿verdad? Porque así ellos saben de que ellos piensan que se están comportando bien, pero en sus ojos suyos no piensan que están, pero ellos piensan que sí. So, así no hay ninguna interpretación de cómo debe ser. Todos saben y es claro que es la expectativa. Something else that's really important when it comes to expectations is making sure that they're age appropriate. I mean, you wouldn't expect to ask, a 5-year-old to start vacuuming the room as opposed to a 10-year-old who can vacuum a room, right? But not only being able to do chores or physical things, but the mental capacity too. Kids, when they're little, they aren't able to express themselves very well. And so usually what we get is like an anger or tantrum, but when they're older, they can express themselves more freely and have more vocabulary. So then you would expect them to do that as well. But making sure that your expectations of your child coincide with their age. Algo también muy importante acerca de la expectativa es de que sea algo apropiado para la edad de los niños. Uso el ejemplo de aspirar. No van a esperar que un niño de 5 años aspire, ¿verdad? No va a poder como un niño de 15 años. Entonces, asegurar que las expectativas son adecuadas para la edad de los niños. Y también, no nomás de lo físico, de que hagan mandados, sino que la expectativa emocional o mental de un niño. Lo que estaba explicando es de que un niño chiquito no sabe explicarse muy bien cómo se sienten y no tienen el vocabulario de un niño más grande. Entonces, ellos se expresan más bien con berrinches o gritando o con enojo. Entonces, es muy importante tomar eso en cuenta porque la edad del niño va a decir qué es lo que están esperando. Tener esas expectativas de la edad de que tiene el niño. Okay, now something that I think is very important, and I think everybody would agree, is the relationship. So the relationship you have with your child is very important. One of the main things is because they want to know that there is, that they feel loved and they're a value. And so that is reflected in your relationship with them. Also, in a relationship, there has to be trust. And so if you don't have trust, there is no relationship. So these are things that you would have to work on and build on with your child. Otra cosa que creo que todos estamos de acuerdo que es muy importante es la relación que tiene con su hijo, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Los niños quieren sentirse que los quieren y son valuados y también de que pueden confiar en ustedes. Ya ven, en cualquier relación, no nomás entre padres y hijos, si no hay confianza, entonces no hay relación. Es algo muy importante que tomar en cuenta. So how are you going to build a positive relationship with your child, right? You want to make sure it's a positive relationship because that's what's going to help them nurture and grow. And then you guys be together as a family and also not create conflict, right? So
¿Cómo van a construir una relación positiva con sus hijos, verdad? Esto es lo que queremos. Queremos una relación positiva con sus hijos porque eso va a ayudar para que crezcan y sean sanables y estén buenos en familia entre todos y que no haya tanto conflicto en la familia. Estos son modos de que puede construir una relación positiva. Okay, so the first main thing is children want to feel safe. So if your child does not feel safe with you for whatever reason, then they're not going to feel like there's a good relationship or a positive relationship with you. So you have to really do your part in this and let them know that they are safe. Algo que es muy importante en la relación es que los niños quieren sentirse seguros. Si los niños no se sienten seguros, no van a sentir que hay buena relación entre ustedes y entonces no van a poder venir con usted cuando necesiten algo. So es muy importante de que sientan que los niños se sientan seguros. Another thing that you can help build on the positive relationship is improving your child's self-esteem. One way they could do is by giving praise or saying and doing things that's going to make them feel better, not saying and doing things that are going to make them feel worse. So definitely doing things to improve their self-esteem. Otro modo que puede construir una relación más positiva es mejorando la autoestima del niño. Cuando los niños se sienten mejor de sí mismos, se sienten bien en lo que están haciendo y se sienten más seguros en la relación que tienen con usted. Quisieran hacer cosas y decir cosas que van a mejorar el autoestima del niño, no necesariamente dañarlo. Es muy importante tomar eso en cuenta. Y cuando continuamos en la presentación, tengo unos ejemplos que voy a darles. As we continue on with the presentation, I do have some examples of kind of what to do, what not to do when it comes to helping the self-esteem. So we'll get into those in a few slides. Another way that you can build a positive relationship, which is also a good way to build communication, is to show interest in your child's activities. So having them know that you're genuinely interested in what they like. This will help them also improve their self-esteem and build a better connection with you. Otra cosa que puede ayudar a construir una relación positiva es igual que la comunicación, es enseñar un interés en las actividades de su hijo. Esto va a ayudar a que mejore su autoestima, que se sientan seguros en sí mismos y en las cosas que hacen. Y en turno va a ayudar a que se sientan positivos y seguros en la relación que tienen con ustedes. Something that I think is also very important is in building a relationship with your child is letting them know that you love them, but not necessarily the behavior. A lot of times what happens is when a child misbehaves or does something that they're not supposed to, they feel like you don't love them. But it's the contrary. You want them to know how to behave or how to do things correctly because you love them. And so you want to make sure that you relay that message too, that there is, expectations that they need to meet. Otra cosa que también ayuda es ayudarle a los niños a entender de que ustedes los aman, pero no su comportamiento. A veces lo que pasa cuando se portan mal, los niños sienten que no lo quieren y que es malo niño y tienen estas ideas en sus cabezas de que no los quieren, cuando es lo opuesto, ¿verdad? Porque queremos que los niños se porten bien y sean buena gente en la ciudad o en la casa o en la escuela, pero ellos piensan que no los quieren porque los lleguen a regañar. Entonces es muy importante de que le digan a los niños que sí los quieren y no que no los quieren porque se portaron mal. No les gusta el comportamiento que tiene, pero sí los quieren a ellos mismos. Something else very important to build a positive relationship is to be a role model for your child. They're always around, they're always watching, they're paying attention to everything. So you want to make sure that you're modeling the behavior that you want to see from them, right? So making sure that, if you want to make sure that they pick up their dirty laundry and don't leave it on the floor, then let's make sure you do that too. Or that they get up from the table after eating and they put their dish in the sink. Make sure you do those things too, because that's how the kids learn. The parents are their first teachers. And so make sure that you're exhibiting the behavior that you would want your child to have. Otro modo que se puede hacer la relación positiva es siendo un ejemplo para sus hijos. Los hijos ven a ustedes como sus primer maestros. Ellos están viendo y están en todo lo que están haciendo y aprenden de usted lo que están haciendo. So, con eso en cuenta, tomen el tiempo para hacer las cosas que quisiera que su hijo hiciera. So, por decir, si están
se quitan la ropa sucia, no las van a tirar en el suelo, ¿verdad? La van a poner en la canasta porque es lo que quieren que hagan el niño. Si acaban de comer, van a levantar su plato y lo van a poner en el sink, no lo van a dejar en la mesa. So, igual lo mismo que ustedes quieren ver en su hijo, empiecen a hacerlo porque ellos están viendo y están aprendiendo de ustedes. Oops. Sorry about that. Okay. So now we're going to talk about consequences of a negative relationship. I think we all kind of have an idea of what that could be, but let's talk a little bit more about it in detail. Ahora lo que vamos a hablar es acerca de las consecuencias de cuando tienen una relación negativa con su hijo. Yo creo que todos tenemos una idea de qué puede ser, pero vamos a hablar un poquito más en detalle acerca de eso. Okay, so when you don't have a positive relationship with your child, there's a negative relationship with them, then they're not going to come to you and discuss their problems. And so that can be a big issue because how are they going to solve them, or are they even going to solve them? So we want to make sure that you have a positive relationship for when your child does have an issue, they can come to you and feel comfortable asking you for help. Una de las consecuencias de una relación negativa es de que si hay un problema, los niños no vienen y lo hablan con usted, no lo quieren discutir y mejor se quedan callados y no se resuelve ese problema, o pueden ir a otro lado y agarren mala información. Es muy importante de que los niños sientan que tienen una relación positiva con usted y que no sientan que no puedan ir con usted cuando necesiten algo. Si un niño llega a tener un problema, su primer ¿cómo se dice? Su primer pensamiento no sería, ¿qué van a hacer? ¿Qué me van a decir mis papás? Debería de ser, ok, ¿cómo me van a ayudar mis papás? Algo que tomar en cuenta. Something to think about in regards to discussing their problems is when your child does have a problem, you don't want their first thought to be like, oh, what are my parents going to think about this? Or they're going to like tell me or scold me. Their first thought should be like, okay, how are my parents going to help me with this? Let me talk to them so I can get help. And this goes hand in hand with the next one is, if they don't feel they have a positive relationship with you, then they're not going to ask you for advice, and they might go and ask someone else for advice that might not have their best interest in mind, whether it's their friend, some random person that's going to give them negative advice and maybe get them into more trouble or into more problems. Algo que estaba diciendo de que no lleguen a discutir los problemas con usted puede causar de que ellos vayan y pidan consejos a otras personas que no tengan en cuenta lo mejor para su hijo. Entonces, esa persona puede darle un consejo malo y llegue a ser una consecuencia más negativa o causarle más problemas, ya sea si deciden ir con un amigo o con otra persona. Pero es mejor que vengan con usted porque ustedes van a tener en cuenta lo que es mejor para ellos. Now, another more common thing that we always know of is the negative behavior and the constant conflict, right? If a child doesn't feel like you have a positive relationship with their parents, or they don't feel safe in their environment, then there's this constant conflict because they don't feel that whatever they do is going to be good, or whatever you say is going to be good. So then there's this constant conflict between you and them, which can also result in the negative behavior. And so we want to make sure that our children are feeling safe, that we do have a positive relationship with them, so then that they feel self and, good about themselves in everything that they do and everything that they think. Algo que se oye más común cuando hay una relación negativa es de que vemos comportamientos negativos en los niños, también que hay conflicto constante, ¿verdad? Sea que se estén peleando o discutiendo, y esto llega a ser porque los niños no se sienten seguros con usted, y entonces hay conflicto a cada ratito, y porque no se sienten seguros, no sienten que hay buena relación, entonces hay razones por qué empiezan los comportamientos negativos. No se sienten seguros, no les gusta cómo están las cosas, entonces van a hacer cosas para hacer lo mismo con ustedes. Entonces, es muy importante de tomar en cuenta de componer esa relación para que esté positiva, para que el niño se sienta seguro en sí mismo, en lo que hace y en lo que piense. Y también menos conflicto en la casa. Okay, so now we're going to get into the do's and don'ts, okay? So ahora vamos a hablar acerca de lo que debe y no debe hacer. So the first thing is to be understanding of your child. I know this is something that can be very challenging, especially if you don't understand what's happening, or if you don't quite get why they're feeling the way they're feeling or doing the things that they're doing. But
try to show empathy and compassion and try to be understanding of it. And let's say if you really can't get it, ask them to explain it to you. That shows that you have an interest in their well-being, and they'll hopefully be very happy to share it with you so that you have better insight, and then that can help foster the relationship. So, algo muy importante es de que sea comprensivo. A veces no entendemos o no sabemos de qué es lo que están pasando los niños o por qué se sienten el modo en que se siente, pero usted tratando de ser comprensivo va a ayudarle al niño a sentirse seguro. Y también póngale que si no está seguro o no sabe por qué es que sienten esto que están sintiendo, entonces pregúntenles y ellos les van a llegar a dar más información a usted, y así puede ellos sentir que se sienten evaluados y que usted sí de veras quieren saber cómo se sienten ellos mismos, y así pueden seguir hablando con usted. Another thing is definitely to be consistent and follow through. Now, think about, growing up, whenever maybe your parents had told you they were going to do something and they didn't, depending how big the situation was, that could have been very devastating for you. And if there was no follow-up with like a conversation of why it didn't happen or why something else happened, then you have no real sense of why didn't you keep your word, right? And so if you don't keep your word, then they're not going to believe you. And so it's very important to make sure that you be consistent and follow through. And not only with like doing things or saying things, like taking them somewhere or going to get something for them, but also with consequences for behavior. Because, if you tell them you're going to get grounded because you did this, but then you don't ground them, then they're going to keep doing it because they know there's no real consequence. So definitely something to keep in mind, to be consistent and follow through. Una cosa muy importante también es de que sea consistente y cumpla con lo que diga. Trate de pensar cuando usted estaba creciendo, una vez que a lo mejor su papá les dijo algo y no lo hicieron. Y luego póngale que si no tuvieron una conversación después de que por qué no pasó eso que iba a pasar o no hicieron lo que hicieron, que dijeron que iban a hacer, se queda como, pues, ¿qué pasó? Y entonces empiezan a pensar, pues, no le creen. Entonces, esa es una cosa muy importante, de que traten de de que se guarden su palabra, porque si no guardan su palabra, entonces los niños no le van a creer. Y no nomás con cosas de que vamos a ir a este lado o vamos a ir a comprar esto, sino que también acerca de consecuencias de los comportamientos. Porque si le llegan a decir a un niño, oh, te voy a quitar la tele porque no hiciste esto, pero nunca le quitan la tele, entonces no les van a creer, o van a seguir haciendo el comportamiento negativo que no quisieran ver ustedes porque no ha habido una consecuencia de veras. Algo muy importante de que tomar en cuenta, de que sea consistente y cumpla lo que diga. Now, another thing that's very important to keep in mind that I do not recommend to do is compare to others. So a lot of times we think if we help them see this person or that person, they'll be able to be like them or change like them. But the reality is that that's not usually the way that our children see it. The way our children see it is that you're comparing me to them and you're telling me I'm not good enough like them. And so that can cause all kinds of problems. It can cause a lot of anger, a lot of hurt in the child. And then depending who you're comparing them to can cause a lot of resentment. And so one of the examples I like to use is my own example. I am the oldest of four, and then my younger sister wasn't as good in school as I was. I was a very good student, got really good grades. I was the teacher's pet. I loved being the teacher's pet, but she wasn't. And so in school, they knew who we were because we were related. We had a unique last name. This was before I got married. And so they knew we were related. Something that happened one time was that I'm also part Native American. I didn't mention that part. And so I was part of the Native American Club. And what happened was that I got Native American Student of the Year for the county where I lived. And it was put in the teachers, like the little newspaper the teachers had. And so then the teachers started asking my sibling, like, hey, this is your sister. They got Student of the Year. Why aren't you more like them? What, da, da, da. And that caused so many issues. My sister and I got home from school that day, and she was angry at me. I had no idea why she was so mad at me. Later, I came to find out that was why. And so this is a good example to show you to not compare to others, because it's going to cause resentment between your child and that person, whether it's a sibling, a cousin, or a friend. And you don't want to ruin that relationship or mess that relationship up for them. If anything, you want to foster better relationships. So definitely keep it in mind.
Otra cosa que siento que es muy importante que no deberían de hacer es de comparar al niño a otros. Nosotros pensamos que comparando al niño a otros que a lo mejor se porten mejor o tengan mejores grados, estamos enseñándole al niño cómo hacer las cosas, pero los niños no lo ven en ese modo. Los niños ven que ustedes están diciéndole que no es buen estudiante, no es buen niño y que no quieren que sean como son ellos, que quieren que sea como esta otra persona. Y es lo contrario, ¿verdad? Nomás queremos que traten de aprender de otros para que mejoren ellos, pero no es el modo de que los niños lo ven. El ejemplo que me gusta usar es con mí misma. Entonces, uso el ejemplo de mi hermana y yo. Yo todo el tiempo me ha gustado la escuela, buenos grados, todo eso. Mi hermana lo opuesto de mí. Nunca le ha gustado la escuela, todo el tiempo ha tenido problemas. Y nomás nos llevamos un año, fuimos a la high school juntas. Entonces, también cuando estaba en high school era parte de un club de estudiantes nativos. Y lo que pasó es de que un año me dieron una certificación de estudiante del año. Y lo que pasó, que lo publicaron en el periódico de la escuela de los maestros. Y como en la escuela que íbamos, antes de que me casara, tenía un apellido muy único, sabían que éramos hermanas. Y cuando salió, sus maestros les decían, oh, esta es tu hermana, ¿por qué no eres como ella? Mira ella lo que está haciendo. Y ese día llegamos a la casa y mi hermana bien enojada conmigo. Yo ni cuenta porque estaba enojada conmigo, pero ella bien enojada y ni quería hablar conmigo ni nada. Luego me di cuenta o supe que era por esto mismo, que la estaban comparando a mí y eso no la hizo sentirse bien. Eso causó resentimiento entre ella y mí y conflicto. Y esto es algo que no queremos hacer. Esto va a causar mucho conflicto y resentimiento entre su hijo y la persona que lo compare. Sea que sea un hermano, un primo, un amigo. No queremos hacer eso porque eso va a dañar la relación que tienen con sus compañeros, sus familiares. Si al caso queremos ayudar a que tengan mejores relaciones, no hacer que sean peores. Algo muy bueno que tomar en cuenta de no comparar los niños. All right, now something kind of I feel is pretty kind of the norm is to make sure that you give positive comments and not negative comments, right? Something that we tend to not think about, we just say, and it comes out negative. And so we want to make sure that before we say something to our children, that we rephrase it to it's in a more positive light. It also is going to help them build their self-esteem, help them feel better, and maybe continue doing whatever it is they're doing that is positive. So the example that I like to use is like washing the dishes. Let's say your child doesn't really wash the dishes, and then they start washing the dishes. Instead of being like, oh my goodness, what a miracle, look at you are washing the dishes. You want to change that, reframe it, and change it to like, oh, look at you. I'm so proud of you for washing the dishes. I really appreciate your help. You're such a good person. Same concept, you're acknowledging that they're washing the dishes, but different context that's going to help them feel better about themselves and also maybe continue to do it in the future. Algo también importante que creo que es así básico es de que demos comentarios positivos y no comentarios negativos. Pero a veces no lo pensamos y damos comentarios negativos sin pensar. Quisiera pedirles de que antes de que hablen o digan un comentario a su hijo, piensen que si ese comentario es positivo o negativo. Si llega a ser negativo, cámbielo para que sea positivo. El ejemplo que me gusta usar es acerca de, póngale que su hijo no lava trastes y de repente está viendo que está lavando los trastes. En lugar de decir, milagro, mira quién decidió ponerse a lavar los trastes, cambie eso para decir, qué bueno que estás lavando los trastes, me estás ayudando mucho, aprecio tu ayuda, qué buen trabajo estás haciendo. Eso ayuda a subir el autoestima del niño y también hay chance de que le guste al niño eso, ese comentario que le dieron, que hay probabilidad de que en el futuro lleguen a hacerlo otra vez. Muy importante de tomar en cuenta de qué es lo que vamos a decir antes de que lo digamos, porque dijo el mismo mensaje de que está lavando los trastes, pero el modo que lo dijo es muy diferente. And then something to keep in mind, we do attract more bees with honey than vinegar. So keep that in mind when working with your children and talking with your children. Otra cosa también de que llegamos a atrapar más abejas con miel que con vinagre, ¿verdad? Entonces tomen en cuenta ese, por decir, dicho, cuando están pensando o hablando acerca de sus hijos.
Okay, so now we're going to talk about conflict and how to respond to it when the expectations are not the same. And we touched a little bit earlier regarding, giving clear expectations. So we'll get into more details on that. So ahora vamos a hablar más en detalle acerca de las expectativas, ¿verdad? So vamos a hablar cómo responder a las expectativas contradictorias. Y como dije hace poco tiempo, dando los detalles es lo que les va a ayudar con las expectativas. Okay, so first step first, what caused the conflict? What was it that happened? What happened? Like clarify what was the expectation and what actually occurred. So making sure that, okay, you were supposed to do this, but you ended up doing this. Clarify what happened and what was supposed to happen. With that, you'll end up finding out that there was miscommunication there usually. And so then that way it will help rectify it for the next time so that there won't be confusion and it's clear cut. And that's why I always say make sure that any expectations you have for your children are very detailed so there's no room for error, because then there would be no conflict. Okay, so las primeras cosas que hacer cuando hay conflicto es averiguar qué causó el conflicto. Hablen acerca de qué pasó y de qué debería de haber pasado. So, aclarar la expectativa que ocurrió a la que realmente quisieran que pasara. Y como estaba explicando hace rato, de que dando las expectativas en detalle no deja campo para que haya conflicto o que se confundan, sabe bien las expectativas. So, entonces, aclarando bien qué fue el conflicto y qué es lo que debería pasar a lo que pasó, ayuda para que en el futuro no vuelva a haber otro problema y así se aclaren las cosas. Also, once you clarify the expectations and what actually occurred and figure that out, you want to make sure that you also validate your child's feelings. So let's say if they made an error and they were to feel bad about it, acknowledge that they felt bad about it and say, it's okay, there was miscommunication, now we know for the future, and then let's just move on. Or let's say that they get really angry because they thought it was this and you thought it was that, acknowledging that they're angry, saying, oh, I'm so sorry that, you're getting angry. I could see it could be confusing. It's very upsetting, but now we know what it is and we can fix it for the next time. Okay. Algo muy importante cuando hay conflicto es de validar los sentimientos de su hijo. Ya que hablaron de qué fue lo que pasó, lo que debería de pasar, y póngale que el niño si se siente triste porque hizo algo malo, validar los sentimientos del niño y decirle, entiendo que estás triste por lo que pasó, pero no te preocupes, ya aclaramos lo que pasó y así ya no va a haber problemas para el futuro. O si tienen lo opuesto, ¿verdad? De que lleguen a enojarse, decirles, veo que estás enojado, perdón que te estás sintiendo en este modo, entiendo por qué te llegarías a sentir así, porque no hubo buena comunicación, pero no te preocupes, ya lo averiguamos y ya no va a haber conflicto porque ya sabemos qué va a pasar para la siguiente vez. So, muy importante validar los sentimientos del niño porque eso también ayuda con la relación que tienen ustedes y los niños se sienten seguros y también que los quieren. So very important to validate their feelings. This helps with their self-esteem, your relationship with them, and it also helps them feel loved and valued. So very important to make sure you validate the feelings that your child is having. Also make sure that whatever happened, that you identify the problem or the issue that occurred, because identifying the problem and the issue is going to help you figure out how it doesn't happen in the future. Whether it is maybe you need to change the way you said things or what you were asking, or whether the child needs to pay closer attention and actually listen to what you're asking or not interpret it in the way that they wanted, but actually listen to what was being asked. So definitely identifying the issue to make sure that it doesn't occur in the future. También algo muy importante es identificar el problema. So, identifican el problema, saben lo que pasó y así tratan de evitar de que llegue a pasar en el futuro. Ya sea si usted fue la persona que tuvo la culpa de que dijo algo que malo o no lo dijo correcto, o si el niño llegó a tomar la información diferente a como lo quisiera interpretar usted. Pero la cosa buena es de identificar el problema para que no llegue a pasar otra vez en el futuro. All right, now how do you fix it, right? How do you figure out how to do things? So now we're going to talk about compromising and negotiating situations. So entonces ahora vamos a hablar de qué se hace ya que se identifica el problema. Ya saben qué pasó, ahora cómo se va a resolver. So entonces vamos a hablar de situaciones con compromiso y negociación. So the first thing you could do is make suggestions to offer a solution, okay? Giving suggestions will help the child start thinking about it and know that, okay, this didn't work, so what can help in the future?
And also something that you could do is ask your child for suggestions. When you ask your child for suggestions, this helps them feel involved and feel important because you're valuing their opinion. So this helps not only with the relationship between you and them, it'll help with the conflict, but also help build their self-esteem and your communication with them. So it's a good way to help build up everything that we've been talking about. So, un modo de que puede ayudar a resolver estos problemas y negociar y agarrar un compromiso es de hacer sugerencias. So, usted de qué opciones piensen que pueden ayudar y también anime al niño que dé sugerencias propias. Cuando hacemos eso, se están incluyendo al niño en el problema para resolverlo. Y lo que ayuda a hacer es de que mejore la autoestima del niño, ayuda a la relación entre ustedes y mejora la comunicación y causa que haya menos conflicto. El niño se siente evaluado y que sí importan, especialmente cuando hay conflicto, que no sienten normalmente que ellos están evaluados porque sienten que tienen la culpa normalmente. So, haciendo esto ayuda a que los niños se sientan mejor y ayuda, como dije, la relación, la comunicación y causar menos conflictos. Eso es lo que estamos hablando hoy. Something also to definitely take into consideration is acknowledging their suggestions. They might be outlandish or they may make no sense because, sometimes kids throw out suggestions that make no sense, but acknowledging that they made suggestions, thanking them for making those suggestions will help build their self-esteem and feel loved and secure. So acknowledging the suggestions, even if they are outlandish, thanking them for their input. También cuando los niños den sus sugerencias, algo muy importante es de que los dé a reconozca las sugerencias del niño. So, diciéndole de que gracias por dar esa sugerencia. Es muy importante porque normalmente los niños no se llegan a incluir en resolver problemas. So, cuando lo incluyen, el niño se siente evaluado y como que su opinión sí determina algo que van a hacer. Y también ayuda a su autoestima. So, cuando esto pasa, los niños se sienten muy seguros en sí mismos y en su relación y esto ayuda para que continúen con la comunicación y que causen menos conflicto también. Algo que pasa también es de que aunque el niño dé una sugerencia que no tenga sentido, que se oye muy loca, por lo más loca que se siente o se oiga la sugerencia, dele las gracias al niño por dar su sugerencia, porque así ellos sienten que, ok, sí me hicieron caso, sí escucharon lo que dijeron, aunque no sea buena la sugerencia para nosotros, ellos están tratando de hacer algo y queremos evaluar que están tratando y no hacerlos sentir mal cuando están tratando, que luego no van a tratar. All right, another thing you could do is offer choices, okay? So just like when you're giving suggestions or your child gives you suggestions, then come up with some choices to pick from. This is going to be very helpful because it helps your child feel like they have power and a say in the situation. A lot of times when there's conflict or there's an issue, children don't feel like their voice matters in it because they're the child and you're the adult. Whatever you say goes. But being able to give choices and have the child give the ability to pick one is huge because now they feel like, oh, I do share power and it's something we're working together and it's not like us against them. It's we're working together. We're a team. And that'll help significantly with your relationship and then their self-esteem. Something to keep in mind though, is that the choices you do offer, make sure they're choices that you are willing to do. Don't give a choice thinking they're not going to pick it because who knows, they might pick it and then you want to follow through like we've been talking about, being consistent and keeping your word. So make sure you're mindful that when you do offer choices, they're choices you're willing to give. Otra cosa que estaba diciendo acerca de cuando los niños dan sugerencias es de que pueden agarrar sugerencias suyas, las del niño y dar diferentes opciones. Dando opciones ayuda para que se sientan como que están trabajando juntos. Normalmente cuando hay conflicto entre padres y hijos se ve como que el hijo no tiene ningún poder y no tiene nada que decir porque ustedes son los papás y ustedes son los que mandan. Pero haciendo eso de trabajar juntos, ofrecer opciones y dando la opción al niño que llegue a escoger algo, ayuda a su autoestima, su relación y entender de que están trabajando juntos y no son ellos contra ustedes, que es lo que causa mucho conflicto, ¿verdad? So, haciendo eso ayuda mucho, pero también algo de tomar en cuenta es de que las opciones que le dé a su hijo,
que sean opciones que están dispuestos en hacer. No van a dar sugerencias o opciones que usted no quisiera, porque quién sabe, a lo mejor el niño llegue a escoger esa y pues ni modo, ya valió, tiene que seguir lo que dijo, ¿verdad? Lo que estamos hablando es ser consistente, mantener su palabra. So, trate de dar opciones que sí están de acuerdo de cumplir. Okay. All right. Now, the biggest thing whenever there is conflict, there's miscommunication, make sure you find a solution. Do not leave it unsolved because this doesn't help the situation. It could continue to have more animosity, more resentment because nothing got solved. So make sure that you find a solution. And it also serves a bigger purpose because you are teaching your child, you are teaching your child how to resolve conflict in other areas. So this will show them that, when something does come up, fix it. Don't just leave it alone. Be able to fix it, work through it, and come up with a plan. And this is going to help them in the future if they come across problems in other settings, whether it's like at school, with their friends, in the community, or at their jobs. They already have that experience of working through a conflict, finding solutions, and getting it solved. So definitely make sure that there is always a solution to your problems. Algo muy importante de tomar en cuenta es de que encuentre una solución y que no deje la situación sin resolver. Algo muy importante porque entonces los niños lo van a tomar con ellos en el futuro. Entonces, si llegan a tener un problema en el futuro, sea en la escuela, con amigos, en el trabajo, en diferentes lugares, ya tienen la información con ustedes que trabajaron juntos en el conflicto, encontraron modos de cómo resolverlo y lo solucionaron. Y esto va a ayudarles a ellos. Y también ayuda, como sigo diciendo, su autoestima. Se sienten bien de que ayudaron a resolver un problema. All right, we're getting to the end of it, you guys. Ya mero acabamos. All right, so to kind of wrap it up, these are some main things to remember. So para llegar a tener todo junto, aquí están unas cosas para recordar. So effective communication is key. Being able to communicate with your child, give clear expectations is going to eliminate a lot of the conflict and anguish that you'll experience. So being very clear, very, very precise and specific is going to help you. So, algo muy importante es la comunicación efectiva, es muy importante, es la clave. Si hay comunicación muy efectiva, no hay modo de que se interprete de un modo o de otro. Saben las expectativas, saben qué se hacer y se están comunicando para que no llegue a haber problemas en el futuro, ¿verdad? Y no, como dije, la mayor parte del conflicto que veo es porque no hay comunicación efectiva. Es muy importante de que tengan buena comunicación con sus hijos. Something else very important is your relationship with your child. You want them to feel loved. You want them to feel safe, that they can come to you if an issue or problem comes up so that they can get the proper guidance from you. They want to know that, okay, I have a problem. How is my dad going to help me? Or how's my mom going to help me? Not think like, oh my goodness, what are they going to tell me? Or what punishment am I going to get? They want to come to you to be able to resolve problems, especially as they get older and the problems become much bigger. También, como dije, la relación entre su hijo y usted es muy importante. Quieren que los niños se sientan seguros de sí mismos y que tienen la confianza para venir a usted cuando tienen un problema. No quieren de que el pensamiento del niño es, ay, ¿qué me van a decir o cómo me van a regañar porque esto por el problema que tienen? Quieren que los niños piensen, ok, tengo este problema, ¿cómo me van a ayudar mis papás? ¿Qué les puedo decir para que me ayuden? Quieren que se sientan seguros y amados y que ustedes les van a ayudar. Big thing, like I said, with communication, for anything really, be very specific. The kids love to figure out loopholes, love to interpret things their own way. So you want to make sure that you're as specific as possible so it doesn't create conflict. Otra vez lo que mencioné de que sea muy específico. Ya ven que los niños pueden interpretar las cosas como quieren o escogen qué cosa quieren hacer y qué no. Y eso llega a causar mucho conflicto. So, entre más específico sea con las cosas, menos conflicto va a haber. Again, going along with being specific, make sure that you have clear expectations, that there's no wiggle room, that they know this is what expected and in detail, so that there is no if or I thought this or I thought that there's clear guidelines, that they know what it is, so then they know how to behave or how to do things, and there wouldn't cross any conflict. También de recordar de que tenga expectativas muy claras, de que no hay modo de que ellos interpreten esto y el otro, que saben cómo compartirse, cómo hacer las cosas y que no llegue a haber conflicto.
Two very important things I think also is make sure that you validate their feelings, even if you don't understand them, even if you don't get why they're feeling the way that they're feeling, validate their feelings because that's going to help them feel better. And then feel more open and understanding with you. And then make sure that you give praise and positive feedback. Remember the saying, you attract more bees with honey than vinegar. So make sure you keep that in mind when working with your children. También las cosas muy importantes que yo siento que son en la relación entre usted y su hijo es de validar los sentimientos del niño. Aunque no les entiendan, no sientan por qué ellos se están sintiendo en este modo, no le haga caso, usted valide los sentimientos del niño porque eso va a ayudar a que se siente seguro y que sí lo quieren y están entendiendo lo que tienen. Y también de que dé elogios y comentarios positivos, ¿verdad? Porque eso va a ayudar al niño y ayudar a la relación entre ustedes y va a causar menos conflicto. So, recuerden lo que dije, ¿verdad? Que atrae más abejas con miel que con vinagre. Son cosas que tomar en cuenta definitivamente. All right, so thank you for having me. If you have any questions, feel free to ask. My email is right there, so you can feel to reach out to me and my website as well. Muchas gracias por tenerme hoy. Si tienen preguntas, pueden preguntarlas. También puse mi correo electrónico si quieren hacer otras preguntas y también mi sitio de web por si gustarían ver más acerca de mí. Claudia, thank you so much for your presentation. Muchísimas gracias a Claudia por su presentación. If there's any questions at the moment, we'll be happy to take them. You could just raise your hand and we can go ahead and unmute you. Si tienen alguna pregunta, pueden agarrar y levantar la mano y podemos agarrar y quitarle lo mudo a su micrófono para que la pregunte. I'm scrolling down through these. Mm-hmm. I do see one. Yes, Marisa Badilla or Marissa Badilla. You can just go ahead and also unmute yourself from your end. Si puede quitar lo mudo de su micrófono de su lado. Hi, Marissa. There you go. Hola, Marisa. Oh. Marissa, do you want to try to unmute your mic from your end? Si puede agarrar y quitarle lo mudo a su micrófono de su lado. It's on the bottom left. Está en la esquina de lo de abajo de la pantalla. Okay, I don't know if she's having some problems. If she doesn't have the most newest update, it doesn't let you unmute. So, okay. Well, is there anyone else that would like to ask a question? ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Okay, well, it looks like we don't have a lot of questions, and that's okay. Parece que no tenemos muchas preguntas y eso está bien. We have Claudia's information that she just shared with us. Tenemos la información de Claudia que compartió. Le queremos dar las gracias a todos por estar aquí. We want to thank you all for being here. Thank you so much for your time today. And there's some questions that are popping up. Wonderful. There we go. Yay, Elba, go ahead. Sí, una pregunta. Yo quería saber, ¿qué tal si ya pasamos esa etapa y de una manera u otra ya no hay mucho razonamiento o creo que ya estamos en algo un poco más un conflicto ya muy grande o a lo mejor estuvimos practicando las técnicas incorrectas? ¿Cuál es el segundo paso y dónde pudiéramos pedir ayuda? My question was, if I happen to unfortunately have been dealing or doing the wrong thing for so long and we're already in a different stage where there's more conflict, when there's not so much resolution, where we're already kind of bumping heads all the time, what's the next step and where can we ask for help? So one thing I like to say is you haven't passed it. It's not too late. There's always room to rebuild a relationship and try to solve whatever issues are having. Like I mentioned earlier in the slides, it might be trying to use these techniques now might be a little odd or weird because it's not what you've been using. But the more frequently you start using them, the more you try doing them, the more used to it you are going to be. And so is your child. And it's going to shift the relationship and the dynamic to hopefully be a more positive one. This also shows your child that you can change and make things different for the better.
So it also serves as a learning experience for your child to make the changes if, let's say, you were doing some of the techniques that weren't the greatest. Lo que estaba mencionando es de que no siento que ya haya pasado la etapa. Si llega a tener problemas y hay mucho conflicto, todo el tiempo hay tiempo para recuperar la relación y ayudar los conflictos que lleguen a haber. Como mencioné en la presentación, al principio, si no es algo que estaba usando o utilizando, se va a sentir raro por usted y también por su hijo, pero entre más empiece a usarlo y hacerlo, más a gusto se va a sentir usted mismo y también el niño va a empezar a entender que, ok, esto es algo que está pasando. También esto ayuda, es una muy buena lección para los hijos a ver de que, ok, mis papás pueden cambiar y pueden cambiar para hacer cosas mejor y ayudar. So, sirve de un ejemplo para ellos, como estaba diciendo, sea ese ejemplo para ellos y también enseñarles que ustedes se están tratando. So, lo primero que tienen que hacer es intentarlo. So, like I was saying, be the role model and try to change it if you need to. And all you really have to do is take that first step and try. Thank you, Claudia. Thank you, Elba. Thank you so much. Tenemos también a Karina Garcia. We also have Karina. If you'd like to unmute. Hola, Karina, si puedes agarrar y quitarle lo mudo a tu micrófono, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Así me escuchan? Sí, muy bien. Ok, no, yo nada más les quiero dar las gracias. No tengo preguntas porque todo quedó muy claro, pero sí estoy muy agradecida porque son muchas técnicas que a veces como papás no sabemos aplicar para los niños, pero nada más les quería dar las gracias por toda la información. Muchas gracias por tenerme. Sí, gracias. Y gracias a ti, Karina, por asistir. Estas clases las hacemos para ustedes y participen y para poder proveer más clases. So, muchísimas gracias. Thank you, Karina. We just want to remind you that we do these classes for all of you parents that are here. So, please keep coming to these classes so we can continue to offer some more. Thank you. Okay, we have Arianda Rodríguez. Hola, Claudia. Muchas gracias por la plática. La verdad es que me gustaron mucho los temas. Ahora, mi pregunta es, ¿estas técnicas tú las aconsejas también, por ejemplo, con un adolescente cuando también está en un momento, o sea, mucho más cerrado en cuestión de conversación? ¿Y crees que podría haber como temas específicos de comunicación con adolescentes? Sí las recomiendo, aunque sientan que algunas técnicas se vean más bien como para niños más chicos, también funciona para los adolescentes. Y ya ve que ahorita los adolescentes están en una etapa que no quieren hablar con uno, no quieren nada que ver con uno, quieren hacer sus propias cosas, pero empezando es lo que les va a ayudar. Tomar ese primer paso en iniciar conversaciones, hacer preguntas, es lo que va a empezar a ayudarles a mejorar esa relación y esa comunicación con sus adolescentes. Ya sé que es muy común de que no les gustan hablar o decir cosas, pero usted tratando e intentando, van a ver ellos que están tratando y pues no va a haber de otra y ojalá traten ellos también. Gracias, señora Rodríguez, le agradecemos. Thank you. Tenemos a la señora García Elidia. Si puede quitarle lo mudo a su micrófono, por favor, de su lado. Señora García. Ya. Ay, disculpe, no lo encontraba. Gracias. Sí. Yo tengo más que una como pregunta. Mi niño tiene como no sé si es como problema de que siempre quiere ir adelante, nunca le gusta ir en una línea atrás y él le causa un poquito de problemas y no sé, ya he tratado de hablar varias veces con él, pero él nunca le gusta ir atrás en una fila. No sé, ¿qué me recomendaría como? Eso puede ser muchas cosas. Puede ser también
nomás la preferencia del niño. So, si es porque prefiere estar enfrente para ver todo o no sabemos si llegó a pasar algo que está causando que le guste estar enfrente, no realmente podemos saber. Y sé que dijo que ha tratado de hablar con él para averiguar, pero también a veces no se sienten muy seguros diciéndonos todo, ¿verdad? Como padres. So, si siente que es un problema que sí le causa mucho problema o que está causando mucho conflicto, no nomás en la casa, pero en otros lugares, recomendaría que a lo mejor hablaran con su escuela, saber qué soportes le pueden dar, a ver si a lo mejor ellos pueden ayudarle en otro modo. También algo de tomar en cuenta, yo no sé su hijo, pero también póngale si un niño tiene un desorden de salud mental o si tienen una dificultad de aprendizaje, entonces ya son otras cosas que tomar en cuenta para ver cómo mejor ayudarles a sus hijos si llegan a tener esas cosas. Pero yo creo que empezando desde el principio, tratar de tener esa comunicación con ellos y seguir tratando, no nomás de, ok, ya traté 4 veces, ya me cansé, sino seguir tratando, no importa cuántas veces tenga que hacerlo, sigue y sigue tratando para que los niños sientan que usted quiere estar con ellos y aprender de ellos y ellos así se sienten más seguros y lleguen a hablar más con ustedes y pueda ojalá a su hijo decirle por qué es que le gusta estar enfrente nomás. No es que nada más enfrente, sino que no le gusta estar atrás. Y sí le pregunto y solamente dice, lo que me dice nada más es que no me gusta estar atrás, no me gusta estar atrás. Y sí le causa un poco de problemas eso. Ok. Recomendaría que hablara con los consejeros en la escuela o si tienen una psicóloga en la escuela también para ver si a lo mejor ellos pueden agarrar más detalles en cómo ayudarle con eso. Muchas gracias. Por Gracias, nada. García. Ok, tenemos a la señora Pérez, Juliana, a Miss Pérez. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Hola, buenas Sí, tardes. hola. Buenas tardes. Pues gracias por la plática que nos están dando. Y pues en realidad, yo tengo un niño de 7 años y una niña de 4 años. Y sí, todo lo que, pues, más que nada pregunta es como confirmación de todo lo que dice es verdad, que a veces, no sabe uno cómo hablarles o cómo contestarles o cómo hacerles sentir que son importantes para nosotros, pero no dejándolos hacer lo que ellos quieren, lo que ellos deciden. Y más que nada, pues gracias, porque sí, de verdad que sí, me quedé pensando ahorita de todo lo que dijo y que todos los días paso lo mismo con mis hijos. Pero lo único, bueno, sería una pregunta es de que, por ejemplo, la niña no va al kinder ni nada, ni al preescolar ahorita, más bien, no fue al preescolar. Y se me hace complicado como que se ponga a hacer como las letras y yo le trato de leer libros y así, pero como que se enfoque en que, pues hay que aprender las letras, hay que tratar de escribir tu nombre y cosas así, pues para que se vaya preparando para el kinder. Sí se me hace un poquito complicado, entonces no sé cómo tendría que hablarle o cómo podría ayudarle yo a ella para que pues sí, para que practique, pues no sé cómo la manera como hablarle, para que me entienda. Un modo que pudiera hacer eso es hacerlo como un juego. So, diciéndole, vamos a jugar ahora a la escuelita porque vamos a ayudarte para cuando llegues a empezar. So, ahora en la escuelita, ok, yo soy la maestra hoy, vamos a hacer esto. Y luego otro día puedes decirle, ok, ahora a ti te toca ser la maestra y yo soy la estudiante. ¿Qué vamos a hacer hoy? So, tratar de hacerlo como un juego para que así la niña se sienta que es juego y se entretenga, pero también está aprendiendo al mismo tiempo. Ok, muy bien. Bueno, pues voy a empezar a hacer eso. Muchas gracias por su ayuda y por sus Por buenas nada, explicaciones. Gracias. por Gracias, nada. señora Pérez, muchísimas gracias. Tenemos tiempo como para una pregunta más. Si alguien tiene una pregunta más. We have time for about one more question if anyone has an additional question. Okay, well, I want to be respectful of everybody's time as it is 7:15. Quiero respetar el tiempo de todos, son las 7:15. Muchísimas gracias por su asistencia. Thank you for your attendance today. Once again, thank you to Claudia for her wonderful presentation. Gracias a Claudia. Y los invitamos a nuestra siguiente
clases que vamos a tener. Claudia y su equipo también, Jaime Carias, y van a agarrar y continuar este trabajo con nosotros el año que viene. So va a haber más presentaciones. Claudia and Jaime Carias and their team will be working with us next year as well. So we'll be continuing these presentations. I thank you for your time and I hope you have a wonderful night. Gracias por su tiempo. Que pasen buenas noches. Gracias. Claudia, thank you so much. No problem. Thank you, everybody. Gracias por tenerme. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.